11 de abril de 1912. El barco más grande jamás construido acababa de zarpar. Sus creadores afirmaban que era tan seguro que prácticamente no podía hundirse. Los periódicos lo llamaban una maravilla de la ingeniería. A bordo viajaban algunos de los hombres más ricos del mundo, junto con miles de inmigrantes que soñaban con una nueva vida en América. Pero apenas 4 días después, todo cambiaría. Una colisión en medio de la oscuridad convertiría al Titanic en uno de los desastres más famosos de la historia. Esta es la historia de la noche en que el barco imposible se hundió. El nacimiento de un gigante. A principios del siglo XX existía una intensa competencia entre las compañías navieras. Cada empresa quería tener los barcos más rápidos y lujosos. La compañía White Star Line decidió construir 3 gigantescos transatlánticos. El primero de ellos sería el Titanic. La construcción comenzó en Irlanda del Norte. Más de 15,000 trabajadores participaron en el proyecto. El barco medía casi 270 metros de largo. Era tan grande que resultaba difícil imaginarlo completo desde un solo punto. Contaba con gimnasios, restaurantes, piscinas, bibliotecas y salones de lujo. Para muchas personas parecía más un hotel flotante que un barco. La tecnología utilizada era tan avanzada para la época que muchos llegaron a creer que era prácticamente imposible que se hundiera. Ese exceso de confianza tendría consecuencias fatales. El viaje inaugural. El 10 de abril de 1912, el Titanic partió rumbo a Nueva York. A bordo viajaban aproximadamente 2,200 personas. La diferencia entre clases era enorme. Los pasajeros de primera clase disfrutaban de habitaciones elegantes, banquetes y lujos inimaginables. Mientras tanto, los pasajeros de tercera clase viajaban en condiciones mucho más modestas. Sin embargo, para muchos inmigrantes aquello representaba la oportunidad de comenzar una nueva vida. Durante los primeros días el viaje transcurrió sin problemas. El océano estaba tranquilo. El clima era favorable. Los pasajeros paseaban por las cubiertas y disfrutaban de la experiencia. Nadie sospechaba que el peligro estaba cada vez más cerca. Las advertencias ignoradas. Mientras avanzaba por el Atlántico Norte, varios barcos enviaron mensajes advirtiendo sobre grandes campos de hielo. Los operadores de radio recibieron numerosas alertas. Algunas fueron transmitidas al puente, otras nunca recibieron la atención necesaria. La noche del 14 de abril era particularmente peligrosa. El mar estaba extrañamente calmado. No había olas rompiendo contra los icebergs. Esto hacía que fueran mucho más difíciles de detectar. Además, la luna estaba ausente. La oscuridad era casi total. Aún así, el Titanic continuó avanzando a gran velocidad. El impacto. Eran las 11:40 de la noche. 2 vigías observaban el horizonte. De pronto, uno de ellos distinguió una enorme sombra directamente frente al barco. Inmediatamente sonó la campana 3 veces. Iceberg al frente. La tripulación intentó girar, pero era demasiado tarde. El costado derecho del Titanic rozó el iceberg. Muchos pasajeros apenas sintieron una vibración. Algunos incluso continuaron conversando sin preocuparse. Sin embargo, bajo la superficie había ocurrido algo terrible. El hielo había abierto varias grietas en el casco. El agua comenzó a entrar rápidamente. Los ingenieros realizaron una inspección. Pocos minutos después, llegaron a una conclusión devastadora. El Titanic iba a hundirse. La evacuación. Al principio nadie quería creerlo. ¿Cómo podía hundirse el barco más avanzado del mundo? La tripulación comenzó a preparar los botes salvavidas. Pero existía un enorme problema. No había suficientes para todos. Las normas de la época estaban desactualizadas y permitían llevar menos botes de los necesarios. Mientras algunos pasajeros se negaban a abandonar el barco, otros comenzaban a entrar en pánico. La orden fue clara: mujeres y niños primero. Muchas familias quedaron separadas. Esposos observaban cómo sus esposas e hijos descendían hacia los botes mientras ellos permanecían en cubierta. La situación se volvía cada vez más desesperada. El agua seguía entrando. La inclinación del barco aumentaba minuto tras minuto. Las últimas horas. Conforme el Titanic se hundía, comenzaron a ocurrir escenas dramáticas. Algunos pasajeros rezaban, otros buscaban desesperadamente un lugar en los botes. La banda musical continuó tocando para intentar mantener la calma. Hasta hoy se recuerda a aquellos músicos por permanecer en sus puestos mientras el barco se hundía.
Poco después de las 2 de la madrugada, la situación era irreversible. La proa ya estaba completamente sumergida. La popa se elevaba sobre el agua. Miles de personas observaban aterradas cómo el océano reclamaba al gigante. Finalmente, el barco se partió en dos. La sección delantera desapareció bajo las aguas. Minutos después, la parte trasera también se hundió. El Titanic había desaparecido. El agua helada. Para quienes quedaron en el océano comenzó una lucha aún más terrible. La temperatura del agua estaba cerca del punto de congelación. Muchas personas murieron por hipotermia en cuestión de minutos. Los gritos de auxilio llenaron la noche. Los sobrevivientes en los botes escuchaban aquellas voces sin poder hacer mucho para ayudar. Poco a poco, los sonidos desaparecieron. El silencio regresó al Atlántico. Más de 1,500 personas habían perdido la vida. El rescate. Horas después apareció el barco Carpathia. La tripulación comenzó a recoger a los sobrevivientes. Cuando llegaron a Nueva York, la noticia ya había dado la vuelta al mundo. Los periódicos estaban llenos de titulares. La tragedia conmocionó a millones de personas. Se iniciaron investigaciones para descubrir qué había ocurrido. Como resultado, las normas de seguridad marítima cambiaron para siempre. El descubrimiento del Titanic. Durante décadas, nadie supo dónde se encontraba el barco. Muchos intentaron localizarlo sin éxito. Finalmente, en 1985, una expedición logró encontrar los restos a casi 4 kilómetros de profundidad. Las imágenes sorprendieron al mundo. El Titanic seguía allí, silencioso, en la oscuridad del océano, como una cápsula del tiempo congelada desde 1912. Conclusión. Más de un siglo después, el Titanic sigue fascinando a millones de personas, no solo por el desastre, sino porque representa una lección sobre los peligros de la confianza excesiva. El barco que muchos consideraban imposible de hundir, terminó en el fondo del océano durante su primer viaje, y su historia continúa siendo uno de los relatos más impactantes jamás ocurridos.